Buenas, mi nombre es Kevin Alejandro García Caviativa, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Mi nombre es Edwin Parra, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Actualmente estamos presentando un trabajo para la materia de automatización industrial, el cual consiste en explicar los sensores PAR y los sensores MEMS. Entonces, vamos a continuar con la explicación. Como primera parte, tenemos los sensores PAR. Estos son sensores analógicos que permiten medir la fuerza de rotación y torsión en un eje en sus diferentes fases, bien sea en arranque, movimiento o parada. Este sensor envía una señal eléctrica con los valores para poderlas estudiar. También tenemos este funciona para estudiar y la rotación en elementos como los motores, generadores y alternadores. Tenemos dos tipos de sensores, es el sensor de par estático y el sensor de par dinámico. Bueno, para la parte de los sensores de par estático tenemos, bueno, los sensores de par estático, también llamados reductores de torque, están pensados para aplicaciones donde el eje pues, no es rotativo, por lo que todo el sensor del par está sometido a la torsión que se le aplique en los extremos. Entonces tenemos algunas aplicaciones que son pues, la comprobación de pares de apriete y ángulo en inserción de tornillos, o la parte de medida del par ejercido por motores y bombas, o la parte del ajuste de dispositivos en el sector de parte de los automóviles. En la parte inferior tenemos varias imágenes. Entonces tenemos la parte del par miniatura, el par estático doble brida, el par pequeño hexagonal. Y bueno, pasamos a la parte que es la llave dinamométrica. Entonces, esta llave bastante conocida, esta llave me permite en la parte del mango regular, digámoslo así. Yo quiero apretar, supongamos, a 30 newton, ¿no? una tuerca, un tornillo, entonces yo le doy, pues, lo regulo, digámoslo así. Entonces, a medida que yo apretando, llega un punto en que él me hace un tipo de sonido, un sonido como, sí, un sonido, y me está indicando que esa fue el nivel que yo configuré en el mango, digámoslo así, sí. ¿Sí? También está la parte hay otra llave bastante conocida que se me El escapa el rache. nombre. El rache es como parecido al rache, pero en este caso, pues esa me permite como tal regular, digámoslo así, a qué tanto se va a apretar el tornillo de la tuerca. Correcto. También tenemos el sensor de par dinámico. Este se divide en dos tipos, sensor de par dinámico con escobillas y el que no tiene escobillas. Este tipo de sensor me permite medir el torque en un eje rotativo. Entonces, ¿qué se refiere? A que me permite medir cuando está en rotación el torque, o sea, cuando se enrosca, por definirlo de una manera. Entonces, el sensor de par con escobillas permite medir altos niveles de torque, eh, pero a bajas velocidades. Además de que este tiene un problema y pues es el desgaste de las escobillas. Es el único inconveniente. Pero también tenemos el sensor de par dinámico sin escobillas, que a diferencia del anterior, este permite medir el nivel de torque a altas velocidades. Este se utiliza normalmente con telemetría, con medición inalámbrica, permitiendo transmitir la señal desde el eje en rotación hasta la parte estática. Y tenemos dos ejemplos ahí. Tenemos el primero que es de forma con cables y tenemos el otro ejemplo, que el otro ejemplo Pues, es con galgas extensionométricas. Pues que en esta parte, pues cuando son giradas, digamos así, dobladas, ellas pues van a cambiar su resistencia y van a mandar un tipo de señal. correcto. Entonces tenemos la parte del sensor, bueno, sensores MMS, o también llamados sensores microelectromecánicos. Pues esta tecnología electromecánica de dispositivos microscópicos que pueden variar desde estructuras relativamente simples pues hasta sistemas electromecánicos muy complejos bajo el control de la electrónica integrada. Su tamaño pues varía de un micrómetro, que es realmente muy pequeño, a un milímetro, y se componen por elementos tanto activos como pasivos. Realizan diferentes funciones como son la percepción, procesado de datos, comunicación y actuación sobre el entorno. Entonces, en la imagen inferior podemos mirar o darnos como una idea, digámoslo así,
del tamaño de estos tipos de sensores, que son realmente, realmente pequeños y pues que son de gran utilidad. Sí, este tipo también se ven en 6 tipos de sensores y son en sensores resistivos, capacitivos, piezoeléctricos, resonantes, termoeléctricos y magnéticos. Entonces vamos a dar una definición de cada uno de este tipo de sensores MEMS. Bueno, tenemos la parte de los sensores resistivos, pues principalmente la medida se da por medio en un cambio en la resistencia eléctrica del material. Normalmente se detecta utilizando un circuito con una configuración tipo puente. Existen básicamente 3 tipos de sensores resistivos utilizados en este tipo de tecnología. Entonces tenemos la parte de los piezoresistivos. Pues, este es aquel que cambia su resistencia eléctrica cuando se presiona o se dobla el material. Entonces podemos mirar ahí en la imagen que el material puede cambiar su resistencia eléctrica, ya sea haciéndole una flexión, una extensión, compresión o ya sea haciendo torsión sobre sus extremos. Entonces, pues también tenemos la parte de los magnetorresistivos. La resistencia del material cambia en presencia de un campo magnético. Entonces podemos mirar ahí una imagen que es la resistencia del material cambia, pues es debido al campo magnético que atraviesa el material. Entonces, también tenemos la parte de los termoresistivos, que básicamente son sensibles a cambios de temperatura en el ambiente, como podemos mirar en la parte de la imagen. Correcto. También tenemos los sensores capacitivos. Este tipo de, este tipo de sensores es aplicando una diferencia de tensión está dividido en 3 partes. Está bien, la primera, que es 2 materiales conductores. La segunda, estos 2 materiales están separados por un aislante. Y la tercera es que estas 2 placas deben estar distantes para tener un área de superposición. Este tipo de sensores se utilizan normalmente para medir aceleración y presión. ¿Por qué deben estar las dos partes conductores eh, no completamente alineadas, sino un poco desfasadas? Es porque si estuviera completamente alineada se convertiría en un capacitor. Ya esto lo hace por el área de superposición. Bueno, pasamos a la parte de los sensores piezoeléctricos. Pues en este caso, al presionar el material piezoeléctrico, este produce una carga eléctrica. Entonces, este efecto es reversible, quiere decir que pues, si se aplica una diferencia de tensión, este se deforma, convirtiéndose como un actuador. Entonces, normalmente se utiliza como medida de magnitudes físicas, tales como pues, la presión o la aceleración, como podemos mirar en la parte de la imagen inferior. Sí, correcto. También tenemos los sensores resonantes. Este tipo de sensores son un poco más complejos. Su funcionamiento es un poco más complejo. Entonces, ¿qué permite este tipo de sensores? Entonces, sus principales características es que estos algunos sistemas pueden producir grandes amplitudes a ciertas frecuencias. En un sensor resonante, el componente físico que oscila a la frecuencia de resonancia es llamado el resonador. O sea, la vara central y más larga es el resonador. Hay 2 tipos de resonadores. Uno es si afecta a la frecuencia de vibración y el otro es a la amplitud de vibración. Entonces vamos a definir primero el resonador de frecuencia variable. Este se utiliza como detector de tensión. Este incluye un actuador para poder ejercer la vibración sobre el resonador y un sensor para medir la vibración. El ejemplo de este está a mano derecha. Es este sensor que está acá. Entonces el resonador es esta vara larga y en la punta se le puede medir la medida que impone la tensión. Ahí se puede medir. Y también tenemos el sensor de amplitud variable. Este se utiliza como detector de campo magnético y su modo de funcionamiento es el siguiente, ya que al aplicarle corriente
el campo magnético produce una fuerza, se llama la fuerza de Lorentz, también como la fuerza electromagnética, que actúa doblando el haz. El haz es, ya habíamos dicho, la vara central. ¿Y qué es esto? Al aplicar una fuente de corriente alterna en sus extremos, este va a oscilar, a cambiar su amplitud, dependiendo del campo magnético que se genera por inducir energía alterna en un conductor. Y también tiene un sensor óptico que mide la amplitud a la cual está variando. Bueno, pasamos a la parte de los sensores termoeléctricos. El flujo de energía calorífica produce un efecto de tensión distribuida entre dos puntos. Este efecto es reversible si se aplica una diferencia de potencial. Esta produce una diferencia de temperatura, por lo que se puede utilizar como sensor o como actuador. Bueno, una aplicación de este tipo de sensores son de sensores termoeléctricos, son los termopares. Su función es medir temperatura. Esto se basa en dos cables de diferente material termoeléctrico conectados a los mismos puntos. La tensión de salida depende de la temperatura entre los extremos. Entonces, un ejemplo de ello podemos decir que es una termocupla, ¿sí? Que tenemos dos tipos de material, ¿sí? Entonces van a generar una diferencia de voltaje y pues nos va a permitir, va a depender tanto de la temperatura. Entonces, pues la termocupla tiene la parte de la fuente de calor, digámoslo así, donde van unidos los dos tipos de cables que son de diferente tipo de material. Y tenemos la parte de los sumideros, que serían la parte de las paticas que tiene la termocupla. Listo, correcto. Acá la tensión de salida depende de la temperatura que está en los extremos. También tenemos los sensores magnéticos. Entonces, para definirlos, los efectos de transmisión magnéticos se pueden clasificar en dos categorías: el sensado de reluctancia y el sensado inductivo. Bueno, este tipo de sensores, el sensado por reductancia, ¿qué permite? Permite medir los cambios en la energía magnética almacenada. Este tipo de sensor estudia la resistencia que opone el material, la resistencia que tiene el material al flujo del campo magnético cuando está influenciado por un campo magnético. ¿Cómo podemos explicar esto? Como se puede ver en la figura que dice concepto del sensado por reluctancia, en esta figura se puede apreciar que hay dos componentes. Vamos a suponer que uno es un imán y el otro es un metal. Entonces, el metal es buen conductor del campo magnético, ya que al ser atraído, este permite en su extremo atraer otros objetos. En cambio, digamos la madera, aparte de que no es atraída, no, en su extremo no tiene atracción magnética con otros elementos. Entonces, este tipo de sensor permite medir qué tanto permite el flujo de atracción magnética entre los materiales. También tenemos el sensado inductivo. Este está basado entre las partículas cargadas en presencia de un campo magnético. Entonces, estas partículas se expresan en forma de corriente en un conductor y como un fluido eléctrico. Entonces, ¿a qué hace referencia? Al aplicar un nivel de tensión en estas puntas, esto va a producir un campo magnético y lo que me permite medir es el campo magnético generado por la corriente eléctrica inducida. También es como conocido la tensión generada por el efecto Hall. Ya también conocemos que hay sensores que se llaman sensores de efecto Hall. Y bueno. Bueno, tenemos algunos campos de aplicación, como son la parte de la industria automotriz, la parte de la industria aeronáutica, la parte de energía y exploración, la parte de biotecnología, la medicina, la parte pues, de nuestros electrodomésticos en casa, la parte de telefonía celular. También lo tenemos para el monitoreo de estructuras, para la parte de entretenimiento, productos industriales, impresoras
y computadoras, entre otros campos de aplicación, ya que estamos hablando de sistemas microelectromecánicos. Entonces, este es un este es un campo de aplicación muy amplio. Acá contamos con la bibliografía de donde obtuvimos la información de estos. Fueron 3 fuentes. Y muchas gracias. Hasta luego.